Tema 2. Restauración de revolución en Europa, el Congreso de Viena y el Concierto Europeo, las oleadas revolucionarias. En el Congreso de Viena de 1815 se formó un orden conocido como el Sistema de Congresos o el Concierto Europeo, que se basaba en la seguridad colectiva. A ese orden internacional, al movimiento que consolidó ese orden internacional, se conoce como la Restauración. En 1820, 1830 y 1848 hubo una lucha liberal contra ese orden restaurado. A pesar de que el orden napoleónico no se consolidó, sus ideas como la Constitución, Administración y Código Civil se expandieron, sobre todo las ideas de la nación, de la igualdad y de la libertad. Así, las luchas contra el imperio napoleónico se consideran como movimientos de pueblos y no coaliciones de príncipes. En 1813, todas las potencias europeas ya estaban en contra de Napoleón. El imperio perdió a España, Alemania, Holanda, el norte de Italia y Nápoles. Así, los aliados contra revolucionarios franceses, los que estaban en contra de Napoleón, estaban negociando sobre Francia y sobre la cuestión polaca. En esos asuntos, Austria era defensora de la paz de compromiso. Así, en 1814, se firmó el Tratado de Chaumont, que consolidaba la unión de la acción aliada. Era principalmente el logro de Castlereagh, el secretario de Exteriores de Gran Bretaña. Y ese Tratado de Chaumont consolidaba la séptima coalición entre Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Ellos buscaban que Francia volviera al gobierno de los Borbones, precisamente de Luis XVIII. Tras la derrota napoleónica, a Napoleón se le concedió el principado de la isla de Elba y a su esposa María Luisa el ducado de Parma. Además, recibieron una pensión. Talleyrand en ese momento estaba negociando la paz con los aliados. Él consiguió que fuera benevolente. Así, en 1814, se firmó el primer tratado o Paz de París, que obligaba a Francia a volver a las fronteras de 1792. Así, Francia conservaba enclaves de Saboya, Mulhouse, Alsacia y Aviñón. Además, no fue desarmada ni obligada a pagar indemnizaciones. Y lo último, estaba invitada a participar en los debates del Congreso de Viena. No obstante, esto fracasó, precisamente por los 100 días, que fue el último intento napoleónico de cambiar la situación. Luis XVIII no era querido por el pueblo porque sustituyó la Constitución por una carta otorgada, es decir, Carta Constitucional de 1814. Así, el 1 de marzo de 1815, mientras el Congreso de Viena estaba reunido, Napoleón llegó a Francia. Y el 20 de marzo, cuando el rey no estaba en Francia, restableció el gobierno liberal, reorganizó el ejército y prometió reformas liberales. Así, en 1815, el 18 de junio, empezó la batalla de Waterloo en Bélgica para frenar a Napoleón. Así, Napoleón fracasa y abdica por segunda vez, el 22 de junio. Por ello fue deportado a Santa Elena, donde murió el 5 de mayo de 1821. El 20 de noviembre de 1815 se firma el segundo tratado o Segunda Paz de París. En este caso ya es más gravoso. Obligó a Francia a pagar indemnizaciones. Francia perdió Saboya y Sarre y también fue ocupada militarmente. En Viena, desde septiembre de 1815 hasta junio de 1815, estaba decidiendo cómo sería el nuevo mapa europeo y los principios de los acuerdos internacionales. Aunque la doctrina o la teoría de la restauración está puesta en duda, sí que podemos afirmar que existe una filosofía de restauración, con ciertas ideas de subordinación del poder temporal. Esa filosofía de restauración tenía ideas de subordinación del poder temporal al poder espiritual y también defendía la tradición. Y esa filosofía fue expresada en libros de autores antirrevolucionarios o ultrarrealistas. Por ejemplo, Burke escribió Reflexiones sobre la Revolución. Novalis escribió Cristiandad en Europa. Joseph de Maistre, Consideraciones sobre Francia. También había otros pensadores como Bonald o Lamennais en Francia, Haller en Suiza y Hegel en Prusia. El pensamiento de restauración está expresado en varias doctrinas. La primera doctrina es el tradicionalismo francés, que defendía el absolutismo real, el origen teocrático del absolutismo real y la negación de los derechos individuales. La otra doctrina fue el romanticismo alemán, que sentía una nostalgia de la unidad medieval europea con la cristiandad, defendía la autoridad y la jerarquía y decía que la igualdad es imposible. Los tres principios que estaban marcando la política y la diplomacia en el Congreso de Viena para forjar ese nuevo orden internacional fueron el primer principio de equilibrio entre potencias que garantizaba la paz. Esa era la teoría política de Metternich. El principio de legitimidad monárquica, defendido por Talleyrand y Metternich. Y el principio de intervención de las grandes potencias en asuntos interiores de los países restantes, si los asuntos internos de sus países afectan el equilibrio general. Es decir, era un derecho a orden. Se pretendía crear un sistema guiado por los principios establecidos de los vencedores y un nuevo orden europeo dictado por las grandes potencias. Es decir, teniendo en cuenta estos tres principios, el principio de equilibrio, el principio de legitimidad monárquica y el principio de intervención de las grandes potencias, y también se tenían en cuenta los intereses de las grandes potencias vencedoras. Esas grandes potencias fueron la cuádruple alianza. Esos cuatro fueron Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña. Fueron los mismos que del Tratado de Chaumont: Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. Bueno, pues ellos redactaron el acta final del Congreso de Viena y los otros aliados, los otros vencedores, lo ratificaron. Pero la falta de organización entre ellos fue aprovechada por Francia, que al final se incluyó en esos cuatro, formando así la Petrarquía.
Talleyrand consiguió que la dirección formal del Congreso estuviera en manos de 8 firmantes de la Paz de París. Es decir, a esa petrarquía se unieron Francia, Suecia, Portugal y España. Suecia, Portugal y España. Am, las otras delegaciones que formaban el Congreso, pero no aportaban nada a los debates y solo participaban en el programa de festejos, fueron 30 representantes alemanes, el sultán de Turquía, las delegaciones de Nápoles, la de los Borbones y la de Murat, representación del Papa, representación de judíos en Frankfurt, representación de católicos alemanes y representación de Holanda. También en el Congreso había 10 comisiones de trabajo: la Comisión Alemana, la Comisión Suiza, la Comisión para Toscana, la Comisión de Cerdeña y Génova, Comité del Ducado de Bouillon, Comité para los Estudios Internacionales, Comité para la Precedencia Diplomática, Comité para el Comercio de Esclavos, Comité de Redacción de Textos y Comité de Estadística, que era el comité más eficaz y estaba dirigido por los prusianos. La cuestión de Polonia y Sajonia estaba reservada a los 4 y las otras cuestiones ya estaban en manos de los 8. En ese congreso hubo mucho desorden. La única sesión plenaria fue la organizada para firmar el acta del Congreso el 9 de junio. Ahora vamos a ver los rasgos de la petrarquía. El primer país que formaba la petrarquía era Austria. Ella organizaba importantes conferencias y tratados internacionales, cumplía la función de anfitriona. Era una gran potencia centroeuropea. Se encargaba del equilibrio europeo. Su rey era Francisco I y además de mantener hegemonía sobre su propio imperio, la mantenían pequeños estados de la Confederación Germánica y estados del norte de una Italia dividida. También en Austria estaba el personaje de Clemens Lothar von Metternich, que era el ministro de Asuntos Exteriores. Era el organizador del Congreso y el máximo político de la Restauración. De tal modo que el orden del Congreso de Viena también se conoce como sistema Metternich. Era antiliberalista. Según él, los intereses generales les prevalecen los particulares de estados y también defendía la necesidad del concierto de Europa. Las aspiraciones de Austria eran asegurar su posición central en Europa, frenar el expansionismo ruso, incluir a Francia en el directorio de las potencias. El siguiente país era Rusia. En el trono de Rusia estaba Alejandro I, que practicaba la política de expansión muy activa, centrada tanto en el Pacífico como en Asia Central. Se consideraba un personaje místico por su inclinación religiosa. Tenía pretensiones de aumentar influencia en asuntos europeos. También se ha rodeado de reformistas, cambios para modernizar las estructuras. Tenía más interés en la política internacional que en el propio imperio. La delegación de Alejandro I era muy numerosa y variopinta. La formaban el propio zar, Nesselrode, ministro de Asuntos Exteriores, von Stein, que fue impulsor de las reformas en Prusia, el polaco Czartorysk, el griego Carpo d'Istria, el corso Pozo di Borgo, etc. Rusia aspiraba a controlar el Báltico a través de su influencia en Polonia, y sus principales objetivos eran la expansión hacia Europa Central, la salida hacia Mediterráneo y la defensa de sus intereses en Balcanes. El siguiente país que formaba la cuádruple alianza era Gran Bretaña. Gran Bretaña era potencia atlántica. Tenía pocas afinidades, especialmente con Rusia, y se centraba en expansión colonial. Era un imperio ultramarino. También poseía un gran poder económico por la revolución industrial. Su régimen era parlamentario, que se alejaba del absolutismo, que precisamente era la base del nuevo sistema. Tenía una delegación pequeña liderada por Castlereagh, pero Castlereagh fue respetado en el Congreso y compartía muchas ideas con Metternich. Los objetivos de Gran Bretaña fueron conseguir equilibrio en el continente, también el control de rutas marítimas, comerciales y coloniales. Rusia era otro de los países. Era una potencia emergente, por lo que tenía poca relevancia, pero consolidó su influencia en Alemania con el Congreso. La delegación estaba formada por Federico Guillermo III, acompañado por el príncipe de Adenberg, que era canciller, por el lingüista Humboldt. La delegación destacó por la preparación técnica eficiente y un eficiente trabajo en las comisiones. Prusia recibió tierras al este a costa de Polonia y en el oeste más allá del Rin. Se expandió por las reservas de otros respecto a Rusia y contención de Francia, activa internacionalmente. Se expandió por las reservas de otros respecto a Rusia y por la contención de Francia activa internacionalmente. Francia formaba la quíntuple alianza. En Francia se restauró la dinastía borbónica de Luis XVIII y Francia participó en la persecución de revoluciones liberales. Su representante era Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores. Él devolvió a Francia el protagonismo político. Su éxito se debió en gran parte a su apoyo a Castlereagh. Respecto a España, su embajador Pedro Gómez Labrador no logró sus propósitos, como el apoyo a España en la sublevación de colonias americanas o la ayuda en la restauración de Borbones en Italia. Simplemente era un elemento de molestia en el Congreso. El acta final del Congreso recoge la reorganización del mapa europeo. Polonia estaba repartida entre Prusia, Austria y Rusia. Y también estaba una Polonia del Congreso bajo la soberanía del zar. Pues aquí la Polonia bajo la soberanía del zar y estaba repartida entre Austria y Prusia. Reconstrucción de los estados italianos. Austria recibió el reino de Lombardía, Venecia, Tirol, las provincias
ilirias y colocó miembros de la familia imperial en distintos ducados, precisamente en Toscana, Parma y Módena. Austria recibió el reino de Iliria aquí, después Tirol y el reino de Lombardía-Venecia. Todo esto estaba bajo el control austriaco, y colocó a miembros de la familia imperial en Toscana, Parma y Módena. Toscana, Parma y Módena, aquí. Vale, el reino de Piamonte-Cerdeña se anexionó Génova, Saboya, Cerdeña y Niza. Génova, Niza, Saboya, Cerdeña y poco más, y Génova. El reino de Nápoles, dos Sicilias, volvió a los Borbones, este reino de las dos Sicilias. Después se reconstruyeron los estados de la Iglesia bajo la soberanía papal, es decir, aquí ya están los estados pontificios. Después los estados alemanes tuvieron interés por parte de Austria y por parte de Prusia. Metternich pensó que la Confederación Germánica podría frenar la expansión de Francia y Rusia. Así se creó y estaba formada por 39 reinos, entre los que estaba Prusia, Baviera, Württemberg, Sajonia, Hannover y Imperio Austriaco. Aquí tenemos la Confederación Germánica, donde encontramos Hannover, por ejemplo, aquí Imperio Austriaco, Prusia, ¿qué más? Württemberg, Sajonia y Baviera. Württemberg, Sajonia y Baviera están por aquí. Suecia, con el rey Carlos IV, se mantuvo con el rey Carlos IV, que era antiguo mariscal napoleónico. Se quitó Finlandia y Pomerania, ya no le pertenecían, pero se le sumó Noruega, el reino de Suecia aquí. Finlandia pasó a formar parte de Rusia y Pomerania a formar parte de Prusia. Holanda, que era estado tapón, se convirtió en el reino de los Países Bajos con la anexión de las provincias belgas cedidas por Austria, reino de los Países Bajos. Luxemburgo aquí también está, y unas provincias belgas. Suiza pasó a formar la Confederación Helvética, que también era un estado tapón. Vemos que aquí está Francia y estos son estados tapones. Gran Bretaña se anexionó Malta e islas jónicas en el Mediterráneo. También se anexionó Trinidad y Tobago para tener el acceso al comercio de América Central y del Sur, y el Cabo y Ceilán. Holanda cedió estos territorios en la ruta de las Indias, el Cabo y Ceilán. El problema de toda esta organización es que no se tuvieron en cuenta las reivindicaciones nacionales y se formaron unas uniones artificiales. Se dibujaron conflictos así entre el Reino Unido y Rusia, el Imperio Otomano y Asia Central, entre Austria y Rusia por los Balcanes y entre Austria y Prusia por Alemania. El Congreso de Viena es un sistema que sigue postulados de la Restauración. Es una reorganización política y territorial. Metternich y Kasterlach, sistema internacional para impedir la guerra. Evolucionó más por vías de represión de los movimientos liberales. Pues esta reorganización estaba evolucionando por la represión. Para mantenerla se utilizaba mucho la represión. Después, en esos tiempos, también se formó, en 1815, se formó la Santa Alianza por la iniciativa de Alejandro I, que fue un pacto entre Rusia, Austria y Prusia. El objetivo de esta alianza era que la política internacional tuviera pilares cristianos. Lo firmaban personalmente los reyes y no gobiernos. Pero esta idea fue recibida con poco entusiasmo. Por ejemplo, Gran Bretaña no formó parte. Para Castlereagh era un ejemplo de misticismo y falta de sentido. Y Metternich la calificaba como una herejía muy sonora. Además, por los liberales europeos, por los pueblos, fue recibida como una santa alianza de los reyes contra los pueblos. El sistema de congresos, Europa de los congresos, fue formado por la Cuádruple Alianza y se basaba en la idea de Kasterlach de que la única manera de mantener el concierto europeo sería celebrar conferencias periódicas entre grandes potencias, con el objetivo de vigilar a Francia para que ella cumpliera sus tratados y para sostener este orden. Pues, importancia de las conferencias periódicas en el sistema de congresos y en la Europa de los congresos, que formó la Cuádruple Alianza. Algunos la comparan con la creación de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial o con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sistema de congresos, Europa de los congresos, fue el primer esbozo de la organización internacional, que tenía también el nombre de Congreso de Viena, Sistema de Congresos y el Concierto de Europa o Concierto Europeo o Restauración, que era el movimiento que propició ese orden. El sistema de congresos empezó a funcionar en 1818. Metternich fue la figura clave para impulsar y dar sentido práctico a las conferencias. Y pues a continuación explicaremos las conferencias, los congresos celebrados con sus aspectos más significativos. El primer congreso destacado fue el Congreso de Aquisgrán, Aix-la-Chapelle. Fue celebrado en septiembre-noviembre de 1818, Congreso de Aquisgrán, 1818. En él se decide poner fin a la ocupación militar y evacuar las tropas aliadas de Francia.
donde en Francia Richelieu era como representante. También se admitió Francia en la Cuádruple Alianza, aunque se renovó en secreto el Tratado de Chaumont en el caso de la posterior Revolución Francesa. Aquí, en el Congreso de Aquisgrán, se puso fin a la ocupación militar de Francia y se incluyó a Francia en la Cuádruple Alianza, formando la quíntuple, creo que era. La Petrarquía, formando la Petrarquía. Después de este congreso empiezan las revoluciones del 20. Y por ello, en el Congreso de Carlsbad, que se celebró en 1819, se establecían ya unos acuerdos contra los movimientos liberales de estas revoluciones, que empezaron siendo como movimientos universitarios moderados en Alemania. La Petrarquía se mostró como un mecanismo de represión. Se censuraron los libros y la prensa y se establecieron unas tutorías de vigilancia universitaria. En 1820 así comenzó la agitación revolucionaria en los países mediterráneos. En España hubo un pronunciamiento de riesgo contra Fernando VII, que buscaba establecer la Constitución de 1812 y que culminó en el trienio liberal de 1820 a 1823. También hubo una sublevación militar en Oporto, en Portugal. Ahí las cortes constituyentes obligaron al monarca a otorgar un estatuto liberal. En Italia hubo unas revoluciones que mezclaron el nacionalismo, el liberalismo y las ideas unitarias. Las revoluciones contaron con el apoyo de los carbonarios. En el reino de Nápoles y dos Sicilias, donde estaban los Borbones, hubo una sublevación del general Pepe, que, gracias a lo que se impuso la Constitución, inspirada en la Constitución de Cádiz. Por otra parte, en el reino de Piamonte-Cerdeña, Víctor Manuel I fue obligado a aceptar la Constitución liberal. El objetivo de este congreso, en el Congreso del Carlsbad, era perseguir las revoluciones liberales. El siguiente congreso se celebró en 1820 y fue el Congreso de Troppau. En él se concretó el principio de intervención. Metternich propuso el protocolo de preliminar, que fue firmado por la Santa Alianza, formado por Rusia, Prusia y Austria, como ya he mencionado. Francia no firmó por las discrepancias con Rusia y Gran Bretaña tampoco lo firmó porque se oponía a sus ideales. Westerling hasta escribió un memorándum en el que mostraba su rechazo a las políticas orientalistas y autocráticas de la Alianza. El siguiente congreso fue el Congreso de Leipzig, celebrado en 1821. En él se estableció la separación de Gran Bretaña de la política de intervención y posiciones de la Alianza. Se separó completamente de esta ideología, de estas ideas. En este congreso, el rey Fernando IV de Nápoles dos Sicilias pidió una intervención en su reino. Con ella violó el juramento prestado en la Constitución y pues al final entraron las tropas austriacas para restaurar el absolutismo en Nápoles dos Sicilias. Las tropas austriacas también intervinieron en Piamonte por la petición de Carlos Félix, el sucesor de Víctor Manuel I. Estas intervenciones reforzaron el control austriaco sobre Italia. Entre 1821 y 1830 empezó la Guerra de la Independencia griega. Grecia buscaba independizarse de la influencia otomana. Esa independencia contó con el apoyo de las sociedades de amigas y de amigos y de las figuras de panhelenismo, como Ypsilanti y Germanos. También la Guerra de la Independencia griega fue un tema de romanticismo, que la veía como un retorno a los clásicos. Gran Bretaña no interviene al principio por las guerras de independencia de las colonias españolas en América. En cambio, Gran Bretaña apoyó a la independencia española por la posibilidad de recuperar las colonias y también por el liberalismo que le permitía intervenir como que era una excusa para la intervención. Rusia apoyaba la independencia griega para debilitar las posiciones turcas en los Balcanes. Y Metternich veía que en cualquier movimiento liberal, un peligro para el orden. La información adicional, vamos a desarrollar la independencia de Grecia. Era una iniciativa de los fanariotas, comerciantes y élites griegas en el barrio de Fanar en Estambul, influidos por las ideas nacionalistas y liberales europeas. La independencia de Grecia contó con el apoyo del clero ortodoxo. El patriarcado y el clero fomentan el descontento de los campesinos griegos, especialmente en regiones montañosas donde el control otomano era débil. En 1814, formación e invasión desde Odessa, Rusia. Se organiza la Filiki Etería, Sociedad de los Amigos, un grupo secreto fundado por emigrados griegos en Odessa que prepara la insurrección. En 1821 hubo un levantamiento dirigido por Ypsilantis. Alejandro Ypsilantis, oficial griego del ejército ruso y ayudante de campo del zar, lanza una invasión desde los principados danubianos. No logra el apoyo de los independentistas rumanos y es derrotado por las fuerzas otomanas. También hubo revueltas en Grecia continental. En el Peloponeso, el arzobispo Germanos de Patras proclamó la independencia griega, iniciando una insurrección general. Represión otomana en la masacre de Quíos. Los turcos responden con gran violencia, especialmente en la isla de Quíos, donde masacran a miles de civiles. Victoria griega en Trípoli. Los insurgentes logran una importante victoria al tomar Trípoli de Arcadia, consolidando el control rebelde del Peloponeso. Intervención otomana egipcia. El sultán solicita ayuda al Pacha de Egipto, Mohamed Ali, cuyo ejército reconquista Atenas, Trípoli y Argos, revirtiendo los avances griegos. En 1823 la revolución entra en crisis. El movimiento independentista se encuentra casi derrotado, con gran parte del territorio nuevamente en manos otomanos. Así, en 1828 hubo una intervención internacional. Las potencias europeas, Reino Unido, Francia y Rusia, intervienen militarmente. Flota aliada destruye la otomana egipcia en Navarino y hubo una ofensiva rusa en Adrianópolis,
a los otomanos a negociar. Así, en 1829 se firma el Tratado de Adrianópolis, que reconoce la independencia de Grecia bajo la protección internacional. Y en 1830 se consolida el nuevo Estado. Se establece una monarquía bajo Otón I, que fue príncipe bávaro alemán, como primer rey de Grecia. Y en 1830 se firma el Protocolo de Londres, que también establece la independencia griega. Y ese protocolo precisamente podrá fin a la etapa de las revoluciones de 1820. El siguiente congreso fue el Congreso de Verona, que se celebró en 1822. España era el principal tema del Congreso. Francia estaba decidida a la intervención contra el gobierno liberal español, así como otras potencias, salvo Gran Bretaña, representado por Canning, porque Castlereagh ya murió. Así se decidió que Francia va a intervenir en España. El 7 de abril de 1823 entran los 100.000 hijos de San Luis y restituyen a Fernando VII como monarca absoluto, que inició represión contra liberales. Gran Bretaña en ese momento ofreció a Estados Unidos firmar una declaración conjunta contra la intervención europea en América. Estados Unidos frente a ello adopta una postura individualista y en 1823 firma la declaración Monroe, que obliga no intervenir, que establece que América no intervendrá en Europa, a cambio de que Europa no intervenga en América. La política británica de reconocimiento de las independencias hispanoamericanas y su concepción liberal de la política tuvo una gran influencia en el desmoronamiento del sistema de congresos. Este Congreso de Verona se considera último gran congreso, a pesar de que se celebraron otros dos en San Petersburgo en 1824 y 1825. También en 1825 hubo un movimiento decembrista ruso tras la muerte de Alejandro I. Y en todo este panorama, los movimientos revolucionarios liberales no fueron extinguidos, simplemente fueron aplazados. Vamos a repasar. El primer congreso fue el Congreso de Aquisgrán. En 1818, fin de la ocupación militar de Francia y Francia, cuádruple alianza. Congreso de Carlsbad, 1819, un año después de Aquisgrán. Represión de movimientos liberales, de 1820. Congreso de Troppau, un año después, 1820. Aquisgrán, Carlsbad, Troppau. Principio de intervención. Después, Congreso de Leibach, 1821, un año después. Aquisgrán, Carlsbad, Troppau y Leibach. Y también aquí entra la guerra de la independencia griega. Aquí la intervención austriaca y la guerra de la independencia griega. Congreso de Verona, 1822. Un año después. España, el principal tema del Congreso. Y la declaración Monroe por parte de Estados Unidos. Revoluciones de 1830. En esas revoluciones participaron los burgueses y los sectores afectados por la crisis económica. La ideología que predominó fue el liberalismo moderado y la monarquía constitucional. Las revoluciones de 1830 empezaron en Francia con la llegada de Carlos X y triunfaron. ¿Por qué el pueblo francés se oponía a Carlos X? Porque Carlos X apoyaba a los ultraconservadores, puso fin a la Cámara de Diputados, censuró la prensa y restringió la ley electoral. Esas revoluciones francesas se conocen como revoluciones de julio o las tres jornadas gloriosas. Provocaron la llegada de la monarquía de julio, de carácter liberal, a la cumbre representada por Luis Felipe de Orleans, que aceptó la constitución liberal que ampliaba el sufragio. Esas revoluciones se extendieron a Bélgica, que, que se independizó. También hubo triunfo. El contexto. En el Congreso de Viena se formó Reino Unido de los Países Bajos como Estado tapón, que estaba formado por provincias belgas, Luxemburgo y Holanda. En el norte estaban los católicos belgas, que tenían su propia cultura, su propia religión y su propio idioma. Y además, Guillermo I daba preponderancia a los holandeses, que estaban en el sur, que eran además calvinistas, tenían otra religión. Por lo tanto, los varones y flamencos del norte se oponían a Guillermo I. Así, en 1830, Bélgica se en 1830, Bélgica consigue su independencia y establece un sistema parlamentario y una constitución liberal. Eso fue un problema internacional porque se rompieron los acuerdos territoriales de Viena y lo que suponía una disgregación del Reino Unido de Países Bajos. Así, se decidió de que Bélgica no incluiría a Luxemburgo. La elección del rey se haría entre familias no reinantes de las grandes potencias para frenar la candidatura del hijo de Luis Felipe de Francia, que nos acordamos que aquí la revolución triunfó. Y a la corona subió, a la corona de Bélgica subió Leopoldo Sajonia-Coburgo, que pasó a ser Leopoldo I. Y Bélgica adoptó un estatuto de neutralidad y perpetuidad. Sin embargo, el Reino de los Países Bajos aceptó su independencia solo en 1839. Las revoluciones de 1830 fracasaron en Austria, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y España. Además, hubo un movimiento de unidad nacional de la Conferencia Germánica que se vio motivado por Prusia, porque se creó la Unión Aduanera en 1834. Unión Aduanera en 1834 entre Prusia y la Conferencia Germánica, el llamado Zollverein, que favorecerá la futura construcción del Segundo Reich.
También estaban los estallidos revolucionarios de 1831 de Italia, pero sabemos que fracasaron. Esos estallidos revolucionarios fueron posibles gracias al nacionalismo y a los carbonarios, entre otras sociedades secretas que propagaban el liberalismo. Fracasaron por la intervención austriaca. Hubo un levantamiento de Módena, de Romaña, de las Macras y de Umbría. Y en Umbría. En Suiza se implanta el liberalismo después de la guerra civil de cantones liberales contra reaccionistas. A pesar de ello, no se logra un Estado centralizado liberal. Suiza así pasó a ser un refugio de los exiliados porque allá había libertad de prensa y un clima liberal. Gran Bretaña. En Gran Bretaña la revolución fue atacada por la aprobación de Reform Act de 1832, que ampliaba el censo electoral, pero el sufragio seguía siendo restringido. En España, en 1833, muere Fernando VII y los liberales que apoyan a su hija. Y así sube su hija Isabel II con el apoyo de los liberales. Y no sube Carlos María Isidro de Borbón, el otro pretendiente al trono. Eso causó guerras carlistas. La primera guerra carlista pasó entre 1833 y 1839. Respecto a Portugal, ah, en Portugal se estableció un régimen liberal como resultado de la guerra civil, también llamada Guerra de los Dos Hermanos, guerras liberales o Guerra Miguelina. En Portugal se enfrentaron los partidarios liberales de Pedro IV y los partidarios de Miguel I, que eran absolutistas. Y pues ganó Pedro IV. Y pues estas revoluciones pasaron entre 1828 y 1834. En Polonia hubo una revolución como consecuencia de las restricciones liberales por parte de Rusia. Esta revolución comenzó en Varsovia en 1830 por el intento de zar de utilizar las tropas polacas para reprimir la revolución en Bélgica. Así el virrey ruso fue expulsado y se formó un gobierno provisional. Sin embargo, la negativa del zar Nicolás I, sucesor de Alejandro I, de establecer la Constitución de 1815, avivó el independentismo. Como respuesta, zar impulsó una rusificación y en 1832 Polonia fue una provincia rusa. Pasó a ser una provincia rusa. Hubo una división al final del periodo revolucionario. Los estados liberales fueron Gran Bretaña y Francia, mientras que los estados absolutistas siguen siendo Prusia, Austria y Rusia. Estos estados absolutistas, Prusia, Rusia y Austria, firmaron el Tratado de München-Graz para la represión de los movimientos liberales. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña no tenían un contrato así firme, aparte de los acuerdos de apoyo a regímenes liberales de España y Portugal. En esos momentos se extendía el liberalismo moderado y no democrático. Eso fue la gran diferencia entre de las revoluciones de 1830 de las de 1848. Las revoluciones de 1848 surgieron en el contexto de una crisis financiera, de producción agrícola e industrial, crisis política y social. Crisis política no solo por las represiones de los gobiernos absolutistas, sino que también por el auge de los nacionalismos. Las características diferenciadoras de las revoluciones de 1848. Primero, el liberalismo se fracturó en el doctrinario que buscaba el sufragio censitario, soberanía nacional, igualdad jurídica y una monarquía. Y el liberalismo demócrata, que era más radical, buscaba el sufragio universal, soberanía popular, justicia social y la república. También, por otra parte, segundo, estaban presentes los obreros, es decir, estaba presente otra corriente, el socialismo. Y finalmente, estas revoluciones también estallan en Austria, en un estado absolutista. Europa, Europa Central, hubo una división. La Europa Central y Oriental estaban luchando contra las estructuras arcaicas económicas y sociales, no solo con la monarquía absoluta, sino que con esas estructuras arcaicas. Y mientras que en la Europa Occidental se luchaba por el liberalismo democrático. No era suficiente con el liberalismo doctrinario, se quería el liberalismo sea radicalizado. ¿Qué pasó en Francia? Pues esas revoluciones también empezaron en Francia, como en 1830. La causa fue la negativa de ampliar el sufragio electoral censitario. Por lo tanto, Luis Felipe de Orleans abdicó, se proclamó la Segunda República. Se estableció un gobierno provisional que después dará lugar a las elecciones con el sufragio universal masculino. En 1848, Lamartine, que representaba a Francia, publicó Manifiesto a Europa para aplacar el miedo de los países europeos. En él dijo que Francia deseaba paz en Europa. A pesar de que no apoyaba el absolutismo, aceptaba sus fronteras actuales, no quería expandirse. Así, después de esas elecciones con el sufragio universal masculino, se estableció la presidencia de Luis Napoleón Bonaparte, y la Segunda República Francesa solo acabará en... También hubo un levantamiento de Viena, que generó la abdicación de Fernando I, que fue sucedido por Francisco José. También hubo dimisión de Metternich, que se exilió a Inglaterra. Respecto a otros países, hubo aspiraciones nacionales de pueblos diferentes. Los checos escribieron la Carta de Bohemia, que fue una reclamación de un parlamento representativo. Los croatas querían separarse de los húngaros y en 1849 se proclamó la independencia de Hungría, que no fue exitosa porque intervino el zar Nicolás I a petición de Austria. El zar intervino por la preocupación de Polonia para no provocar a Austria. En Italia hubo un movimiento liberal nacionalista contra Austria en Lombardía y Véneto, que expulsó tropas imperiales. Tuvo cierto éxito. Por lo tanto, en Parma y Módena se depone a los gobiernos austriacos. Después, Piamonte y Cerdeña hizo un llamamiento a la guerra contra Austria. A Piamonte y Cerdeña se unieron Toscana, Nápoles y los estados pontificios. Austria gana esa guerra y, por lo tanto, Piamonte tuvo que pagar indemnizaciones. Así, en Piamonte abdicó Carlos Silveto en su hijo Víctor Manuel II.
Posteriormente, Piamonte y Cerdeña será el núcleo de la unificación italiana con Víctor Manuel II en el mando. Francia también intervino en Italia para restituir al Papa, y Italia se dio cuenta de la necesidad de la ayuda exterior para luchar contra Austria. Alemania, por su parte, ah, también sufrió un proceso revolucionario por los sucesos en París y en Viena, por la corriente nacionalista y la corriente liberal. Hubo un fracaso del primer intento unificador, establecido por el Parlamento de Frankfurt. Ni el rey de Prusia ni los reyes alemanes aceptaron su legitimidad. Por lo tanto, el Parlamento de Frankfurt fue disuelto por el ejército prusiano. En resumen, de 1848, hubo contradicciones entre movimientos nacionalistas y liberales, hubo tensiones entre la burguesía liberal y proletariado. No, las revoluciones no alteraron el equilibrio porque fueron sofocadas o consiguieron reformas interiores, pero no hubo grandes conflictos exteriores. El Rusia, que ayudó a Austria, y a Francia, que intervino en Italia por Papa Pío IX. También, gracias a las revoluciones de 1848, Prusia y Piemonte ascendieron. Se fracturó también el sistema de congresos nacido en Viena por la rivalidad creciente entre los miembros del viejo Congreso, como Austria y Rusia. Y el nacionalismo se consolidaba gracias a esas revoluciones.